Yo creo que la anorexia es una condición psicológica, las hace pensar que se ven con sobrepeso o que no están en la forma adecuada físicamente y por eso se ven obligadas a bajar de peso aun cuando están en bajo peso. Un trastorno alimenticio donde las personas dejan de comer por diferentes factores psiquiátricos. Yo creo que la anorexia es una enfermedad, por así decir, que hay ciertas personas que como que la sufren para sentirse mejor con su cuerpo. Yo creo que es un trastorno alimenticio que va más como a nivel neurológico, en donde las personas creen que están diferentes a como en verdad lo son. Los trastornos de conducta alimentaria o TCA conforman un grupo de conductas o trastornos mentales, los cuales se caracterizan por una conducta alterada a través o ante la ingesta de alimentos o ante la aparición del comportamiento del control de peso. Estas conductas pueden llevar a unos problemas físicos o a problemas psicosociales de la persona. Por un lado tenemos la anorexia. La anorexia es un trastorno de conducta alimentaria, la cual se caracteriza por la necesidad patológica de estar delgado, y esto acompañado por prácticas voluntarias para poder conseguirlo. Por ejemplo, dietas restrictivas y estrictas o, por otra parte, conductas purgativas, que son, por ejemplo, uso de laxantes, uso de diuréticos, vómitos autoinfligidos, entre otros. Una persona anoréxica puede llegar a perder hasta el 85% de su peso corporal. Por otra parte tenemos la bulimia, que también es un trastorno de conducta alimentario, el cual se caracteriza por episodios de atracones. ¿Qué son los atracones? Es una excesiva ingesta voraz de alimentos. Las personas, para tratar de compensar esta ingesta excesiva de alimentos, que generalmente es en corto periodo de tiempo y en secreto, buscan compensarlo a través de conductas, por ejemplo, vómitos excesivos, maniobras de purga o aumento excesivo de la actividad física. Y también tienen un trastorno o una obsesión con su figura y con su peso, pero no necesariamente tiene una apariencia en el peso o una disminución de peso. Sí conozco a una persona con anorexia. No, yo no conozco a nadie con anorexia. Yo conozco a una persona con anorexia, una amiga. No conozco a nadie ni con anorexia ni con bulimia. No conozco a nadie con anorexia. Sí, yo conozco a 2 personas con anorexia. Hablando un poco ahora sobre la epidemiología de la bulimia y la anorexia, podemos decir que ha habido un incremento de la prevalencia en los últimos años. Sobre el sexo en que se da más, es un promedio de entre 9 y 10 mujeres por un hombre, por tanto se da mucho más en el sexo femenino. En los estratos socioeconómicos se da mucho más en el medio y en el alto, aunque no descartamos que pueda haber bulimia y anorexia en todos estos estratos. La edad promedio para la anorexia es de 10 a 25 años, siendo la edad que más se presenta los 13 años. Con respecto a la bulimia, todos los datos se parecen con la anorexia, excepto la edad en que comienza esta enfermedad se da mucho más en los fines de la adolescencia y el principio de la edad adulta. La anorexia nerviosa se puede dividir en restrictiva o purgativa, siendo la primera aquella en la que la persona recurre a dietas, dejar de comer, ejercicio excesivo para bajar de peso, y la segunda aquella en la que la persona recurre a enemas, diuréticos, laxantes o autoinducirse el vómito para poder bajar de peso. La bulimia se puede dividir en tipo purgativo y tipo no purgativo. La primera corresponde a aquella en la que la persona recurre a los vómitos, laxantes, enemas o diuréticos para poder bajar de peso. En cambio, la de tipo no purgativo es aquella en la que la persona recurre a las dietas, al ayuno, al ejercicio excesivo para poder disminuir su peso. Síntomas compartimentales. En la anorexia nerviosa tenemos restricción voluntaria de comida, disminución e ingesta de líquidos, conducta alimentaria extraña, aislamiento social, ejercicio compulsivo, aumento de las horas de estudio, disminución de las horas de sueño. Síntomas mentales y emocionales. Trastorno severo de la imagen corporal, terror a subir de peso, negación total o parcial de la enfermedad, negación de sensaciones de hambre, sed o sueño, dificultad de concentración, desinterés sexual, desinterés por actividades lúdicas y recreativas, dificultad en reconocer sus emociones, síntomas depresivos y o obsesivos, irritabilidad. Síntomas compartimentales. En la bulimia tenemos vómitos autoprovocados, almacenamiento de comida, evitación de comidas sociales, disminución de horas de sueño, inasistencia al colegio o trabajo, promiscuidad sexual, mentiras innecesarias, consumo de alcohol y a veces de drogas, robos, disminución del rendimiento escolar y laboral, salidas frecuentes de casa y evitar a la familia. Síntomas mentales y emocionales.
terror a subir de peso o deseo compulsivo de perderlo, trastorno severo de la imagen corporal, ocultamiento de la enfermedad, baja autoestima, ánimo depresivo con ideación suicida, egocentrismo, irritabilidad y cambios bruscos de humor. El diagnóstico de la anorexia y la bulimia se realiza a través de un buen examen físico, de las tablas de IMC y de exámenes de laboratorio como hemograma, como exámenes de sangre de albúmina o globulina y en el caso de la bulimia, electrolitos plasmáticos. Junto con el examen físico y las pruebas de laboratorio, también es importante indagar sobre los hábitos alimenticios familiares. Por ejemplo, cómo se comporta la o el adolescente después de comer, si va a la pieza, si va al baño, si evita comer o si comparten algún alimento juntos, o si han encontrado alguna señal de atracones, por ejemplo, envoltorios de golosinas o de otros alimentos en su pieza o bajo su cama. Algunos criterios de la anorexia son un IMC bajo, o sea, un IMC menor a 18,5 kilogramos por metro cuadrado, acompañado de una pérdida de peso mayor al 15% del peso corporal. También si hay un miedo excesivo a engordar o a subir de peso y una imagen distorsionada de su forma de cuerpo. Algunas fundaciones o entidades de apoyo para las personas con esta enfermedad en Chile son la Unidad de Trastornos Alimentarios del Hospital Clínico de la Universidad Católica, que se encuentra en Santiago, y también el Centro AIDA de Atención para Desórdenes en Adolescentes, Familias, Adultos y Niños. Es complejo, ¿ya? Creo que sí requiere saber abordarlos de una forma particular. Una persona que tiene un trastorno alimenticio en general viene siendo como un síntoma o un signo de algo más que ocurre. Son pacientes que tienen disfunciones familiares, que existen problemas de personalidad también, tienen otras patologías de salud mental asociadas, requieren terapia psiquiátrica, pero también requieren terapia psicológica. Recuerdo haber tenido alguna vez una paciente que efectivamente a mí lo primero que me llamó la atención en verdad es que existe una autoexigencia muy grande, ¿ya? Ellos necesitan tener todo controlado y el peso es una de esas cosas más, ¿ya? Entonces yo me acuerdo haber entrado a la habitación de esta paciente donde tenía los dibujos que había hecho en la terapia todos puestos de forma muy simétrica porque todo tiene que estar ordenado, los libros, todo puesto muy ordenado. Bueno, de partida, o sea, con ella lo que se hace es absolutamente conductual. Si haces esto bien, ganancia, si no, o sea, te damos un premio o puedes hacer algo mal. Más, si es que no lo logras, vamos a quedarnos ahí parados en esta etapa. Entonces a estas pacientes se les trata efectivamente como si estuviesen enfermas de algo más clínico, por así decirlo, cuando ingresan a salud mental. Primero, obviamente, descartando que no tengan ninguna alteración electrolítica, porque pueden tener muchas alteraciones, porque no están comiendo mal o abusan de otras sustancias, como les decía. Ella me llamó mucho la atención que llegó al servicio y fue ya la primera semana acostada en cama. O sea, tienes que entender que estás enferma. Después, la segunda semana era en silla de ruedas. Y yo me acuerdo de haber visto cómo ella se descompensaba de que le quitaran todo el control de las cosas. Todo lo que ella antes controlaba, la cantidad de calorías, la cantidad de fármacos que se tomaba al día, la cantidad de ejercicio que hacía, ya no lo podía controlar. Ya no pasaba por nosotros. Y eso a ella la descomponía mucho. O sea, incluso llegó a agitarse psicomotoramente. Ella estaba en la cama y tenía tanta necesidad de hacer ejercicio, de quemar calorías, que movía las piernas. ¿Sí? Tenía que estar moviendo las piernas todo el rato. Entonces hubo un momento que tuvimos que decirle, ¿sabes qué? Córtala. O sea, si tú sigues moviendo las piernas, te vas a tener que quedar acostada una semana más porque no puedes perder más calorías. Porque si sigues perdiendo calorías, vamos a entrar en otro tipo de problema. Entonces así, yo me acuerdo que ese tipo de trato con estas pacientes, que es bastante rígido en un sentido, me llamó mucho la atención en su momento. Y así es como que uno va teniendo como ciertas negociaciones con estas pacientes también. Ya las pesábamos una vez a la semana. Bueno, esta igual era una paciente muy grave, porque además se da mucho que hay gente que tiene mucho conocimiento también de nutrición, porque son perfectas, porque tienen que cumplir con muchos estándares. Entonces ella además era una paciente que era médico y era experta en nutrición. Y encontramos que el día del peso, para que pesara más, se había puesto en la ropa interior piedrita. Entonces esas cosas uno las ve en este tipo de pacientes. Tenemos que tener particular ojo en la nutrición. Tengo que ver si es que efectivamente siguió la pauta de la nutricionista, cuánta agua está tomando, ver si es que está haciendo ejercicio. Son pacientes que tienden a querer ocultar cosas, a querer tener el control de algo. Yo creo que una de las grandes labores que tenemos nosotros es como la contención emocional de los pacientes. Se hace mucha educación en la familia, psicoeducación,
desde enfermería. En general hay problemas familiares que hay que abordar, que no se abordan solas tampoco, lo abordamos con psicólogos, con el psiquiatra, se hacen muchas intervenciones familiares en las que enfermería también es un participante más dentro de estas intervenciones. Se les enseña mucho a entender que la paciente tiene un problema, una enfermedad real. Y bueno, y una de las cosas que hacemos también es activar las redes de apoyo. A veces tiene un hermano que está bien, entonces con ese hermano nosotros nos vamos a apoyar en ese hermano. Aquí trabajamos mucho en equipo, ya como les digo, desde las intervenciones familiares, desde la psicoeducación la hacemos nosotras, pero también la hacen las terapeutas ocupacionales. Yo creo que el equipo base es psicóloga, enfermera, médico, terapeuta ocupacional e incluso kinesiólogo, nutricionista, lógico. Obviamente que también depende de las alteraciones particulares que tenga esa paciente. Tu valor no se define por tu imagen corporal. Eres perfecta tal cual eres.